Livia. Muy bien, entonces vamos a continuar. Entonces ya os había anunciado que seguimos con la presentación ahora por parte de un compañero vuestro de cuarto, que es Rubén Aguado. Él os va a contar también acerca de vuestra experiencia y sin más, para no perder más tiempo, pues le voy a dar paso. Y luego, como os había anunciado también al principio, tendremos la ocasión de escuchar a Alejandro, otro compañero vuestro, que es el presidente del capítulo de esta sociedad de la UPM, que pertenece, ¿ya? Y para que sepáis un poco más de ellos, donde se desarrollan este tipo de competencias, de liderazgo, etcétera. Pues os dejo con Rubén. Rubén, ¿estás ya preparado? ¿Quieres compartir? Hola, hola, buenas tardes. ¿Se me escuchan? Sí, te escuchamos. Gracias, Rubén. Vale, pues por favor confirmadme por el chat que se me escucha y se me ve. Creo que sí, porque estoy viéndolo por aquí. Vale, guay. Sí, Perfecto. a ver, vemos la presentación y también el cuadradito, la ventanita contigo, con Vale, tu imagen. perfecto. Muy bien, pues muchas gracias, Edmundo. Vale, pues hola a todos, Pues buenas adelante. tardes. En primer lugar me Un voy a momentito, un presentar. Ah, momentito. sí, Rubén, claro. un momentito. Sí, Bueno, habíamos quedado que contigo sí que íbamos a grabar esta conversación. Simplemente avisar a todos, no aparecéis. Entonces, bueno, simplemente un aviso. Adelante, Rubén. vale, perfecto. Gracias, Edmundo. Bien, pues como decía, mi nombre es Rubén Aguado y soy alumno de cuarto de Ingeniería Informática aquí en la UPM y además soy socio fundador, administrador y jefe de proyecto en DPS Consulting, una empresa que puse yo hace ahora unos 2 años. Entonces lo que me gustaría en los próximos 30 minutos aproximadamente es contaros desde mi punto de vista y de una manera lo más práctica posible cuáles son los pasos y las decisiones más importantes, todo el conocimiento que he ido adquiriendo yo con esta empresa a lo largo de estos 2 años, condensároslo para que si alguno de vosotros está pensando en emprender, cuente con toda la información que puede necesitar, evidentemente no será toda, pero toda la posible para poder hacerlo. Entonces, sin más dilación, seguramente a muchos de vosotros cuando penséis en empresas, penséis pues quizá en Telefónica, en Iberia, en BBVA, y si bien es cierto que estas son pues quizá las empresas más famosas aquí en España, representan tan solo un 3% del tejido empresarial en este país. El resto no son Telefónica, no son BBVA, sino que son Bar Manolo, Burger Hermanos Rodríguez, son empresas pequeñitas, lo que conocemos como pymes. Incluso dentro de pymes hay una categoría que es microempresas, que son empresas con menos de 10 trabajadores, donde de ese 97 está el 95% más o menos, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Esto no significa que Burger Hermanos Rodríguez no se pueda convertir en el próximo Burger Mac Rodríguez, ¿vale? Todas las empresas son susceptibles de crecer mucho, pero ahora mismo, a día de hoy, la mayoría de empresas son pequeñitas, ¿vale? Y aparte de las empresas hay otra cosa que también conoceréis, que son los autónomos. Entonces, lo primero que os quiero comentar ahora es la diferencia. Por cierto, si queréis ponerme algo por el chat, si tenéis alguna duda, intentaré estar atento, ¿vale? Decía, lo primero que os quiero contar es un poco la diferencia que existe entre autónomo y sociedad. Pues, autónomos y empresas o sociedades limitadas. No sé si habréis escuchado alguna vez, por ejemplo, el IRPF. El IRPF seguro que lo habéis escuchado alguna vez. Es el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Y puede que alguno de vosotros, sé que hay 30 personas que están en el grado con ADE, es posible que muchas cosas de las que os cuente ya os suenen. Lo siento, intentaré aportar algo que quizá no hayáis visto en la carrera para todos los demás. IRPF, impuesto de la renta de las personas físicas. Y muchos diréis, ¿qué narices es eso de personas físicas? ¿Qué es una persona física? ¿Qué otros tipos de personas hay? Vale, pues resulta que hay otros tipos de personas, que son lo que se conoce como personas jurídicas. Que esto es la principal diferencia entre lo que es un autónomo y lo que es una empresa. Un autónomo es una persona física, como todos nosotros. Una persona jurídica, hay otros tipos de personas jurídicas, pero uno de los tipos de personas jurídicas es la empresa. Y ahora vamos a ver en detalle qué diferencias hay, porque las diferencias más importantes sobre todo son las fiscales y las de responsabilidad a la hora de emprender, pero quiero que os lo imaginéis como que una persona jurídica es como si fuese una persona distinta, ajena a ti, pero que no tiene cuerpo. Es decir, una persona jurídica tiene su número de identificación, tiene su cuenta bancaria, tiene sus responsabilidades, tiene sus deudas, como si fuese una persona normal. Lo que pasa es que no es una persona, es una entidad,
¿vale? Ahora sé que esto es un poco abstracto, pero ahora vais a ver qué diferencias hay claramente entre un tipo y otro. Entonces, invertir en Dogecoin to the moon. Vale, estupendo, maravilloso. Decía, dos tipos. Hay más tipos, ¿vale? Dentro de... No, esto que os voy a contar no lo aprendáis de memoria, ni mucho menos. O sea, esto es para que os quedéis con una idea de qué tipos hay, qué decisiones se pueden tomar, para los que estéis interesados en emprender, pero no hagáis caso de todo lo que hay aquí, por Dios, ni mucho menos. Entonces, dentro de persona física hay muchos otros tipos y dentro de persona jurídica también hay otros muchos subtipos que son esta columnita de aquí. Pero los más conocidos dentro de persona física es el empresario individual, lo que conocemos como autónomo, y dentro de persona jurídica lo más conocido están las sociedades anónimas, que también son conocidas, pero las más abundantes son las sociedades limitadas o sociedad de responsabilidad limitada. Lo habréis visto como SL o SRL en algunas ocasiones. Entonces, a la hora de emprender, ¿qué diferencia hay entre una cosa y la otra? Bien, para empezar es que un empresario individual, un autónomo, es solo una persona, mientras que una empresa puede ser una persona o varias, ¿vale? Pero además hay una, como os decía, las dos diferencias más importantes, porque un autónomo también puede contratar a otros autónomos, pero las dos diferencias más importantes son a nivel fiscal y a nivel de responsabilidad. Como decíamos antes, una empresa es una persona jurídica, es como si fuese una entidad separada del dueño. El dueño es una persona física, la empresa es una persona jurídica. Por tanto, la responsabilidad de lo que haga esa empresa recae sobre la empresa y no sobre el dueño. Esto no es del todo cierto. Si tú imaginaos, poneros por caso, imaginad que en vuestra labor informática tenéis un cliente, estáis haciendo una actualización en la base de datos y ejecutáis un delete, una query de delete, sin ponerle una cláusula where. Es decir, le ponéis mal la condición y borráis toda la tabla de clientes de uno de vuestros clientes. Y diréis, ¿eso qué es subnormalidad? Sí, bueno, a mí me ha pasado 2 veces. Entonces, la responsabilidad de eso, si tú eres autónomo, recae sobre ti, porque eres tú como persona. Si lo haces a través de una empresa, la responsabilidad es de la empresa, que es distinta de tu persona. Otra cosa es que si en un juicio se determina que ha habido mala praxis y demás, el dueño de la empresa, el administrador de la empresa, podría tener también responsabilidad. Sin embargo, si la empresa quiebra, si la empresa tiene una deuda, la responsabilidad de todas esas cosas son de la empresa, no de la persona. ¿Vale? Esa es una de las principales diferencias. Y luego la otra es a nivel fiscal. Es decir, sabéis que en el momento en el que uno recibe dinero por algún sitio hay que pagar impuestos por ello. Entonces, es distinto la forma que tiene de pagar impuestos un autónomo de la forma que tiene de pagar impuestos una sociedad. Y esto es importante a la hora de decidir qué os compensa más. ¿Vale? Y además, uno de los dos procesos, en mi caso, lo que yo tengo de PS Consulting es una sociedad limitada y en las próximas diapositivas os voy a contar cómo son los pasos en concretos que yo seguí para poder montar esta empresa. Sin embargo, os quiero contar esta diferencia entre autónomos y sociedad limitada para que os podáis hacer una idea de cuáles son las diferencias y si alguno quiere emprender, que elija cuál le conviene más. Brevemente, para darse de alta como autónomo, simplemente tienes que ir al RETA, al régimen especial de trabajadores autónomos, y darte de alta. No hay que pagar nada, no hay que hacer muchos trámites, solo hay que darse de alta. Eso sí, a partir de ese momento, todos los meses os llegará la famosa cuota de autónomos. Los primeros 2 años en Madrid son 60 euros, a partir de entonces son 370, ¿vale? Hay que pedirlo, lo de los 60 euros, hay que pedirlo a la Comunidad de Madrid y demás, pero es fácil, siempre lo conceden. Pero a partir de entonces, independientemente de lo que trabajéis o no trabajéis, disculpad, acabo de ver que hay un montón de gente hablando por el chat y no lo estoy haciendo ni caso. Si os parece bien, vamos a dejar las dudas para el final, porque si no me voy a desconcentrar un montón. Entonces, decía, a partir de ese momento se paga la cuota de autónomo religiosamente todos los meses, ¿vale? Independientemente de lo que hagáis, siempre que estéis, siempre durante el periodo que estéis dados de alta como autónomos. Luego, además de eso, en función, vosotros empezaréis a facturar, tendréis vuestros clientes y emitiréis facturas y os darán dinero por vuestros servicios. Entonces, la forma de declarar ese dinero que entra y sale de vosotros es a través del IRPF, que lo hemos mencionado antes. El IRPF es el mismo impuesto que paga cualquiera de vosotros que el que trabaje en una empresa privada. Cuando os dan la nómina os retienen IRPF y es lo que se declara en la declaración de la renta. Pues esto es exactamente lo mismo, con una diferencia. Vosotros a nivel particular recibís dinero de una empresa, o sea, vosotros, quiero decir, la persona que trabaja en una empresa recibe dinero de esa empresa y paga IRPF por ese dinero que ha recibido, sobre impuestos sobre la renta. En el caso de los autónomos hay que hacer una cosa más y es que como autónomo tú tienes gastos asociados
a tu actividad. Imaginaos que yo tengo que comprar una moto, esa moto me cuesta 8, y entonces yo con mi moto reparto pizzas, y por repartir esas pizzas he ganado 10. La diferencia, ese 10 menos 8, esos dos, ese beneficio es por el que se paga IRPF, ¿vale? Y luego aparte está el IVA, que el IVA hay que tenerlo en cuenta, pero es un impuesto que no pagan las empresas, es un impuesto que paga el consumidor final, ¿vale? Vosotros cuando pagáis a nivel particular, vais a comprar un móvil, vais a comprar al Mercadona, pagáis IVA. Viene pues el 21% de IVA, el 10% en algunos casos, si pagáis 100, hay 21 euros que son de IVA. Ahora, ¿esto cómo afecta a las empresas? Las empresas emiten facturas con IVA. Visto desde el otro lado, la empresa de móviles, Apple o el Mercadona, te da una factura con IVA. Sin embargo, esa empresa no se queda con todo lo que te ha cobrado, se queda con solo la base. El IVA, no inmediatamente después, sino a los 3 meses, en las declaraciones trimestrales, ese IVA que te ha cobrado a ti como consumidor final, lo manda a Hacienda, ¿vale? Entonces, en este caso es lo mismo, pero hay que hacer el mismo cálculo que con el IRPF, es decir, el IVA que se llama IVA repercutido e IVA soportado, el IVA de las facturas que yo emito y el IVA de las facturas que yo recibo. Se hace la diferencia y si la diferencia sale positiva, se lo ingreso a Hacienda, si la diferencia sale negativa, Hacienda me lo paga a mí, ¿vale? Porque las empresas y los autónomos no pagan IVA, el IVA lo paga el consumidor final, ¿vale? Esto es, a grandes rasgos, la fiscalidad de los autónomos. Ahora, en el caso de las empresas, varía un poco. El IVA es exactamente igual, las empresas no pagan IVA. Tú repercutes IVA, soportas IVA, la diferencia para Hacienda o te lo devuelve para que se quede a suma cero. Y hay un impuesto, el IRPF también lo tienen las empresas, pero no lo pagan por sus beneficios, lo pagan cuando pagan a un trabajador. Cuando tú haces una nómina a un trabajador, es el trabajador el que paga el IRPF. Lo que pasa es que después veréis que no lo paga él directamente, sino que la empresa se lo retiene y se lo da a Hacienda. Pero el más importante, en el sentido de que es diferente al de los autónomos, es el impuesto de sociedades. Que el cálculo es muy parecido al IRPF, pero es distinto en porcentaje. El impuesto de sociedades es sobre todo lo que tú has facturado, quitando todos los gastos que tú has tenido, sobre ese beneficio, igual que antes, aplicas un porcentaje. ¿Cuánto? El 15% durante los dos primeros años, un 23% los demás. Y ese 15% para las arcas del Estado, ¿vale? Entonces, es distinto y en función, primero, para decidir entre si os conviene más uno u otro, ser autónomos es más sencillo en el sentido de que tiene menos trámites, es más directo. O sea, montar una empresa es un poquito más complicado, pero tampoco mucho más. Pero tenéis que pensar, sobre todo, en términos de responsabilidad, de la responsabilidad que tiene el trabajo que estáis haciendo. Si es algo de muy bajo nivel, pues quizá no tenga mucho sentido invertir en que haya una entidad separada que tenga la responsabilidad. Y también en la fiscalidad, porque siendo autónomo, el IRPF sabéis que es progresivo y el porcentaje crece cuanto más ganas. Llega un punto en el que ser autónomo, como pagas IRPF, no te compensa y llega un punto, una cuantía económica en la que a partir de ese nivel de facturación pagarías menos o ganarías más si lo que tuvieses fuese una sociedad. Sé que es mucha información, sé que es muy técnica, no pretendo que os la aprendáis ni mucho menos, lo que quiero es que la tengáis. Esta presentación después os la pasaremos, así como el vídeo de la presentación, por si alguien lo necesita de referencia en el futuro. Esto es para que os suene un poco, ¿vale? Entonces, poneos que os decidís, optáis por montar una sociedad limitada, una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Cuáles son los pasos y costes asociados a montar esa empresa? En primer lugar, que lo he puesto en 0 porque en realidad no es el primero, es algo que hay que hacer a lo largo en cualquier punto del proceso, pero tiene que estar hecho antes del final, ¿vale? Y hay algunos datos que te piden en alguno de los pasos. Entonces, si lo hacemos lo primero, nos lo quitamos de medio. Lo primero es que el administrador de la empresa, la persona que va a dirigir esa empresa, que puede ser, de hecho no lo he dicho en la diapositiva anterior, si no os importa vamos a volver un momento, el autónomo, como es solo una persona, decide él, no hay más tutía. En las empresas hay administradores, ¿vale? Puede haber uno, administrador único, es mi caso, o puede haber varios administradores. Y en el caso de que haya varios, pueden ser solidarios, es decir, que puede firmar uno o puede firmar el otro, pueden ser mancomunados, tienen que firmar los dos, ¿vale? Si estáis pensando en poner una empresa con varias personas, hay que tener en cuenta esto. Pero bueno, decía, los administradores de una sociedad tienen que ser autónomos, ¿vale? Entonces, el primer paso es darse de alta como autónomo. Hasta hace poco, los autónomos societarios, los autónomos que son administradores de una sociedad, no tenían derecho a la tarifa plana.
sea, pagaban desde el primer mes 370, que es lo que llevo haciendo yo 2 años. Ahora hace como un par de meses ha salido una sentencia judicial que dice que no, que tienen derecho a la tarifa plana. Entonces, si vais a montar una empresa, buscad la tarifa plana para los administradores. Y a mí a ver si me lo devuelven. Entonces, eso es lo primero, os dais de alta como autónomos. Segundo, certificación negativa de denominación social. Aquí es que ocurre una cosa curiosa, y es que, como os decía, las empresas son una entidad separada y tienen su propia cuenta bancaria. Entonces, tú para poner una empresa necesitas poner un capital social, necesitas poner un dinero en una cuenta bancaria a nombre de la empresa. Sin embargo, hasta que no tienes una cuenta bancaria a nombre de la empresa, no puedes dar de alta a la empresa. No sé si os dais cuenta que hay una especie de dependencia circular en el que no puedes dar de alta a la empresa sin crear la cuenta y no puedes crear la cuenta sin que exista la empresa. Entonces, para eso veis que aquí arriba a la izquierda, en el paso 1 y en el 6, se hace en el mismo sitio, en el registro mercantil. Y es por eso. En el primer paso, el certificado negativo lo que certifica es que el nombre que nosotros vamos a registrar no existe. No hay ninguna empresa con ese nombre. Y entonces eso ya le vale al banco para abrirte la cuenta. Y una vez tienes la cuenta, definitivamente te das de alta. Es un poco complejo, pero al final, o sea, quiero decir, es un sinsentido, pero es así y está pensado para que se pueda hacer, si no, no se crearían empresas. Entonces, certificación negativa, cuesta unos 30 euros, no es algo demasiado caro y simplemente es poner el nombre de vuestra sociedad y os dicen, vale, certificamos que ese nombre no está cogido. Bien, continuamos. Lo siguiente que hay que hacer, y esto tampoco lo he comentado en la diapositiva anterior, es que hay que aportar el capital social. Capital social, que el mínimo son 3.000 euros. Esto no lo veáis como un gasto. O sea, no hay que gastarse 3.000 euros en nada. Son 3.000 euros que salen de tu bolsillo y entran en el bolsillo de la empresa. La empresa nace con 3.000 euros. Esos 3.000 euros se pueden gastar después pues en nóminas, en lo que sea, y se empieza a mezclar con los ingresos que tú vas teniendo, con tu facturación, ¿vale? Pero para que puedan nacer esa empresa hay que aportar como mínimo 3.000 euros. No los pierdes, pero dejan de ser tuyos y pasan a ser de la empresa. Que la empresa es tuya, pero son de la empresa, ¿vale? Y además aquí hay un matiz, y es que ese dinero tienen que aportarlo los administradores de la sociedad en función del porcentaje de propiedad que vayan a tener. Es decir, si vais a hacer a pachas una empresa, tú pones la mitad, yo pongo la mitad. Y los dos tenemos el mismo poder de decisión. Ahora, si hay una persona que la crea y luego quiere que otra persona tenga poder de decisión, pero no más que él, pues lo mismo tú metes un 60% y la otra persona un 40%. Significa que yo soy propietario del 60% de la empresa y la otra persona son del 40% de la empresa, ¿vale? Y por tanto yo tengo más poder de decisión que la otra persona. En fin, y aquí simplemente quería comentaros, veis que está ahí el logo del Santander un poco al revés, no cojáis, no abráis la cuenta en el Santander. Espero que no haya nadie que trabaje en el Santander, no lo hagáis, o sea, no lo hagáis. Os recomendaría ING, pero es que ING no tiene para empresas, solo para particulares. Cogeos un banco al que sepáis que no vais a tener que pisarlo en la vida, o por lo menos para abrir la cuenta y ya está, porque si no os van a amargar. ¿Vale? Y si no conocéis ningún banco que funcione así, porque yo lo único que conocía era ING, cogeos el que esté en la puerta de vuestra casa, para poder bajar, o sea, caerte de la cama y pegarles collejas, ¿vale? Es un peñazo. Al final tú cuando estás trabajando quieres dedicarte a lo tuyo y no estar en burocracia. Cogeos uno que os pille cerca para no tener que perder mucho tiempo. No digo más. Después, siguiente paso. Apartado 3. Otorgamiento de escritura pública. Hay que hacer unas escrituras. Las escrituras son unos papeles como estos, ¿vale? Estos son las escrituras de mi empresa, donde dice básicamente cómo se llama la empresa, a qué se va a dedicar, quiénes son los administradores, qué fiscalidad, qué modelo de fiscalidad va a tener, etcétera, etcétera. Hay que firmarlas ante notario. Casi todo esto se puede hacer online. Esto no, porque hay que firmarlo en un despacho con un notario. Lo del banco tampoco, a no ser que sepáis de uno que podéis abrirlo online. En fin, veo que estáis ahí con el tema de los bancos, luego os leo, ¿vale? Decía, hay que ir, estos son aproximadamente unos 130 euros, ir al notario y firmar las escrituras. Después, se solicita de manera gratuita el CIF. El CIF es el número de identificación fiscal de la empresa y esto se pide en la agencia tributaria, ¿vale? Esto es gratuito. Después, hay que pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales y el JD de, si lo pone aquí, pero no me acuerdo, actos jurídicos documentados. En Madrid, y solo en Madrid, bueno, a lo mejor en otros sitios también, pero yo solo tengo constancia de Madrid, esto cuesta dinero, pero está bonificado por la comunidad. Entonces, no cuesta nada, ¿vale? Siguiente paso.
inscripción de la sociedad en el registro mercantil. Cerramos el círculo con el primer paso. Ahora ya que tenemos todos los documentos, las escrituras firmadas, el CIF provisional, hemos pagado los impuestos que no había que pagarlos porque estaban bonificados y tenemos el capital social, nos inscribimos en el registro mercantil. A partir de este momento somos una empresa. Esa inscripción cuesta unos 50 euros, ¿vale? Y por último, en el momento en el que estamos inscritos en el registro mercantil, Hacienda, o sea, la agencia tributaria, nos da ese CIF provisional, ese número de identificación, como el DNI provisional que nos había dado, nos da el definitivo. Es el mismo, ¿vale? Es el mismo número, pero te mandan una tarjetita diciendo, este es tu CIF, ¿vale? Pero hay que solicitarlo. Y a partir de ese momento somos una empresa constituida y en pleno funcionamiento. Ahora aquí quería comentar un par de cosas más. Por un lado está el registro de marca. El registro de marca no es algo que sea obligatorio, pero en función de cómo os queráis presentar al público puede ser recomendable. Es decir, supongo que lo sabréis, pero el BBVA, por ejemplo, no se llama BBVA, se llama Banco Bilbao Vizcaya y la A no me acuerdo de qué es, ¿vale? Es un nombre larguísimo. Y de hecho, si habéis ido alguna vez a un 100 montaditos, si miráis el ticket, pues lo mismo pone Fruterías de Huelva SL, ¿vale? Y sin embargo tú no lo conoces así, lo conoces por 100 montaditos, o lo conoces como BBVA. Eso es la marca, ¿vale? Puede haber, o sea, puede ser distinta. Tú puedes tener un nombre de marca con el que tú te das a conocer y el nombre de la empresa puede ser otro. Entonces, si por lo que sea el nombre de la empresa no es el que queréis usar para presentaros, podéis registrar una marca, ¿vale? Eso también tiene algún coste, pero no sé decir cuánto es. Por último, por el amor de Dios, para hacer todo esto, sacaos el DNI electrónico. No sé si lo tenéis. Si no lo tenéis, no sé qué hacéis con vuestra vida. En el DNI ya viene, solo hay que activarlo en una maquinita de comisaría. Activáoslo. Para cualquier trámite con la administración pública es eso o cortarse las venas. Entonces, para esto, desde luego. Para otras cosas, si no montáis una empresa, pues lo mismo no os hace tanta falta. O sí. Pero para esto, DNI electrónico. Y por último, lo del dibujito este que tengo ahí abajo a la derecha, no hace falta atracar a nadie, ¿vale? Pero si es conveniente, una vez tenemos la empresa, sacarse un certificado digital de representante. Es decir, yo tengo mi DNI con el que firmo particularmente mis cosas personales, pero si yo como administrador quiero firmar cosas de la empresa, necesito un certificado digital que me acredite como representante de la empresa. Y eso se pide por eso de la Casa de Papel, en la Real Casa de la Moneda y Timbre. O sea, no hace falta ir físicamente, también digital. Son unos 30 euros, te dan un certificado y con eso puedes empezar a firmar como administrador cosas de la empresa. ¿Vale? En fin, estos son los pasos. Estos son los pasos si no tenéis sitio físico, si no tenéis una oficina. Si tenéis una oficina o un local, entonces hay más cosas que no os voy a contar porque no me las sé. Pero hay más cosas de licencias y demás. Es un berenjenal un poco más complicado. De todas formas, al hilo de todo esto, en Madrid tenemos la red PAE, que es maravillosa, ¿vale? Que son puntos de atención al emprendedor. Esto es un servicio público de la Comunidad de Madrid que os asesora en todos estos temas. Todo lo que os he contado yo, os lo cuentan ellos, y más despacito y con menos prisas. Y con menos gilipolleces también. Entonces, estos lo cuentan y os explican las diferencias entre una cosa y otra, y qué pasos hay que dar, qué hay que pagar. Incluso parte de estos pasos que hemos visto aquí os los tramitan ellos. Os pueden dar de ellos de alta como autónomos, os pueden dar ellos no sé qué más, no me acuerdo qué pasos podían dar ellos y cuáles tenías que hacer tú. Lo del notario, por ejemplo, lo tienes que hacer tú. Pero hay otros que lo mismo lo hacen ellos, ¿vale? Entonces, yo os recomiendo encarecidamente, si alguien está pensando en emprender, ya sea autónomo o sociedad, que vaya al PAE, ¿vale? Es una oficina física, yo cuando fui pedí cita por la mañana y estuve por la tarde. Estuve un buen rato, ¿vale? Pero que se puede ir en el mismo día. Se pide cita online, se va y te cuentan. Es súper, súper útil. Vale. Vale, y entonces, eso era para poner la empresa. Y eso era para poner la empresa. Ahora viene la parte del día a día. En el día a día, ¿qué cosas hay que hacer más allá de tus programas informáticos? Hablo de programas informáticos porque es a lo que me dedico yo y a lo que quizá muchos de vosotros os dediquéis. Pero, ¿qué otras cosas fuera de eso hay que hacer? Todas estas de la izquierda, ¿vale? Y os las quiero contar brevemente que veo que me quedo sin tiempo. Entonces, en primer lugar, tú tienes tu primer cliente. Lo primero que tienes que hacer es un contrato de servicio para saber qué responsabilidades tienes tú, qué responsabilidades tiene el cliente, qué se va a pagar por ese servicio, cuándo se va a pagar, cuáles son las condiciones. Entiendo, y a mí me pasó, que cuando empiezas, lo mismo empiezas con un cliente que es tu tío o que es tu colega o es un conocido que tiene una empresa que no sé qué.
normalmente depende del modelo de negocio que tengas, quizá el primer cliente que tengas no haga falta, porque lo hagas en confianza. Pero en el momento en el que empieces a contratar clientes, te empiecen a contratar servicios que sean clientes con los que a los que no conocías con anterioridad, es muy, muy conveniente tener un contrato de servicio. No voy a entrar en muchos más detalles, pero tenedlo en mente que esas cosas hay que hacerlas. Después, facturación. Contratas con un cliente, empiezas a darle servicio y emites una factura para que ese cliente te pague. Entonces, esto que tenéis aquí a la derecha es un ejemplo de factura, de mentira, ¿vale? ¿Qué tiene que tener una factura? Esto es importante porque para que una factura sea legal tiene que tener una serie de cosas. Todos los datos fiscales del cliente, todos los datos fiscales de la empresa que emite la factura. Datos fiscales que son el nombre de la sociedad, el perico de los palotes SL, ¿vale? El CIF, que es como el DNI, el identificador fiscal, la dirección, y ya está. Y esos son los datos fiscales. Luego, el desglose de por qué le estás cobrando y luego el importe de qué le estás cobrando. La base y el IVA. Como os decía, la base es lo que te quedas tú como empresa antes de pagar impuestos de sociedades y el IVA tú lo extraes de la otra empresa, pero no te lo quedas tú, sino que se lo das a Hacienda. Y otra cosa más, dos cosas más. Número de factura, parece mentira, pero es muy importante, las facturas tienen un número correlativo, lo puedes resetear a final de año, es decir, puedes empezar todos los años con la 1, la 2, la 3, la 4 y al final de año volver a cambiar, o puedes tener un continuo para siempre. Pero tienen que ser consecutivas y únicas. Parece una tontería, pero tienen que ser consecutivas y únicas. No puede haber facturas recibidas, porque si no luego te crujen. Porque si tú emites dos facturas 2 y un cliente te dice que tiene la factura 2 y otro la 3, o falta la 4 que no sale nadie que la tenga, lo mismo has defraudado, ¿sabes? Entonces, muy importante. Número de factura consecutivo, lineal, sin saltos y sin tonterías. Vale, y la fecha de factura. Esto es súper importante y es... Vale, perdón, estaba mirando el tiempo. Es muy, muy importante porque a la hora de contabilizar, que es lo que viene a continuación, esto es un poco raro, pero es que se hace así. Y es que lo que tú tienes en el banco discrepa con las cuentas que tú tienes de tu empresa. Y dices, ¿cómo puede ser eso? Porque tú en el momento en el que emites una factura, con su fecha de factura, es cuando legalmente se entiende que tienes ese dinero, aunque no lo tengas. Tú emites la factura, has facturado X dinero. Ahora, hay clientes con los que habrás pactado un pago a 30 días, a 60 días, hay empresas, aunque no sé cómo lo hacen porque es ilegal, es a 180 días o a 6 meses, y eso significa que tú facturas hoy y dentro de 6 meses te transfieren, te hacen una transferencia de ese dinero, ¿vale? Pero en el momento en el que tú facturas, cuenta como que está en tus cuentas de la empresa. Y ese IVA que aún no has recibido o ese impuesto de sociedades que tendrás que pagar por ese beneficio, los tienes que pagar. Los tienes que pagar en la declaración trimestral y demás, aunque aún no te lo hayan pagado, ¿vale? Por eso digo que es un poco raro, pero es así y hay que saberlo para que no os sorprenda si llega el momento. Lo que tú tienes en el banco puede discrepar con lo que tú tienes en las cuentas de tu empresa. De hecho, lo mismo, sin meterme mucho en temas polémicos, si recordáis, al principio de la pandemia había autónomos y empresas que lo que le pedían a la administración pública era que liquidase sus deudas. ¿Eso qué era? Que hay empresas que habían facturado a la administración pública y la administración pública paga, no sé si son a 60 o a 180 días, paga meses más tarde. ¿Qué significa? Que esas personas que luego con la pandemia dejaron de tener ingresos, en sus cuentas parecía que estaban bien, pero no tenían ni un duro en el banco. Y por eso lo que pedían era que por favor liquidasen esas deudas que tenían, porque la administración pública, aunque pague a 180 días o a 60, suele tardar más, bastante más, y se pagan. Entonces, esto se llama criterio de devengo y criterio de caja. Criterio de caja es el que tenemos todos, tú miras la cuenta del banco y cuánto dinero tengo. Eso es criterio de caja. Criterio de devengo es el de las fechas de factura. Fecha de factura emitida, fecha de factura recibida. Y es el que se usa para la contabilidad de las empresas. Me quedan 3 minutos, voy a correr por mi vida. Contabilidad. Con estas facturas que entran y salen hay que llevar la contabilidad de la empresa para saber qué impuestos hay que pagar, cuál es el beneficio que tú estás teniendo a lo largo del año y luego presentar las declaraciones de impuestos. Os recomiendo encarecidamente, a no ser que os guste mucho el tema o lo estéis estudiando, los de administración y de dirección de empresas, os recomiendo que tengáis un asesor fiscal, contable y laboral, porque aunque no parezca complicado, luego es fácil hacerse la picha un lío y además no solo es quizá un poco raro de contabilizar, sino que además luego hay que presentar una serie de cuentas que tienen una serie de asientos contables y que es una movida que no me entero ni yo.
¿vale? Entonces, por ejemplo, el que pago yo son 100 euros al mes, ¿vale? Para que lo sepáis. Es muy recomendable tener una asesoría, porque además cambia la ley permanentemente y te tienes que enterar. Y si tú estás programando, no te estás leyendo el BOE, ¿vale? Entonces, con todos estos impuestos que hemos dicho que vienen y van, que entran y salen, tienes las declaraciones de impuestos. Una vez cada 3 meses y luego al final del año tienes que declarar esos impuestos que han entrado y salido. Trimestralmente el IRPF y el IVA y anualmente el impuesto de sociedades. Cuando acaba el año tienes en X meses, aquí tenéis el calendario de impuestos, hay más, pero estos son los principales y de hecho no todos aplican siempre. El de operaciones intracomunitarias, por ejemplo, yo no lo tengo que pagar porque no tengo de eso. Eh, Tienes un plazo en las trimestrales de un mes en las anuales de 6 meses para presentar las cuentas y decir esto es lo que he ganado, esto es lo que he perdido, esta es la diferencia, esto es lo que me correspondería pagar y después, una vez lo presentas, un mes más tarde, te lo quitan o te devuelven lo que te tengan que devolver. También esto lo suelen hacer los asesores fiscales y contables, es más cómodo. No significa que no tengáis ni idea de cómo van las cuentas de vuestras empresas. O sea, conviene que llevéis vuestra contabilidad, sepáis cómo va, el dinero que entra, el que sale, pero luego las cuentas, lo que es el documento oficial que se entrega a la agencia tributaria y a la seguridad social, pues mejor que lo haga el asesor. Y por último, contratar a trabajadores. Esto es otro mundo. En el momento en el que contratas a alguien, ¿sabéis cuando vais a una entrevista? Alguno de vosotros, seguro que muchos de vosotros habéis tenido por lo menos la primera entrevista y que vas acojonado, que dicen no sabes qué te van a preguntar, que tienes miedo. Pues desde el otro lado es igual. Desde el otro lado tú entrevistas a alguien que es una persona a la que tú quieres contratar porque necesitas trabajadores, necesitas gente que te ayude para hacer crecer la empresa y dices, joder, tengo que camelármelo, tío, esta persona tiene que trabajar conmigo. O sea que desde el otro lado se vive igual. Cuando es una empresa así pequeñita y es la primera entrevista que haces. Igual, si te lo hace uno de recursos humanos, pues está curtido y no le pasa. Pero a mí me pasa. Cuando contratas a la primera persona tienes que pagar prevención de riesgos laborales, un certificado de prevención de riesgos laborales, unos 300 euros. Porque sí, es así. Cuando contratas a más gente también tienes que pagar, pero es menos, es la diferencia por ese trabajador. Luego, le haces el contrato a esa persona. Hay varios modelos de contrato. Os cuento esto y después tenía más diapositivas, pero me las voy a saltar o las leo a toda caña para no daros la murga serena, que llevo ya 30 minutos. El contrato, hay contrato temporal, hay contrato indefinido, hay contrato por hora de servicio, hay varios tipos. Lo normal, contratas a alguien de manera temporal. Te hago un contrato de 3 meses. Veo durante esos 3 meses qué tal funcionas. A los 3 meses no me gusta cómo funcionas, no te renuevo el contrato. Te vas con una mano delante y una detrás, no pasa nada. Simplemente has estado, se te ha acabado el contrato y te vas. Cuando estás pues, contento con esa persona y dices, joder, es que funciona muy bien, le haces indefinido. Le haces indefinido o a los 2 años tú puedes concatenar pues de 3 en 3 meses, de 6 en 6 meses o combinando 3 y 6 meses, puedes hacer contratos temporales hasta 2 años. Y a los 2 años estás obligado a hacer a esa persona indefinido. No puedes estar probándole para siempre. Cuando esa persona es indefinida, cambia un poco sus condiciones. Por ejemplo, empieza a existir lo que es la indemnización, que habréis oído alguna vez. Toda esa persona, para despedirle, que por eso muchas veces se dice que para contratar a alguien es como casarse con él. O sea, mejor elige bien, porque luego, como se vaya, te puede hacer un desjosío que te cagas. Pero bueno, cuando se va esa persona, si se va voluntariamente no hay problema. Pero si le tienes que echar, que hay varios tipos de despidos, por causas objetivas, por improcedente, procedente, hay varios tipos. En función de esos tipos le tienes que pagar más o menos la indemnización. 30 días por año trabajado, 20 días por año trabajado, en función de por qué le estás despidiendo. ¿Vale? Y luego de lo que tenéis a la derecha es un modelo de contrato, también que os lo rellene la asesoría porque es una cosa muy rígida y muchas veces se rellena solo la mitad. Lo de arriba son los datos de la empresa y del trabajador y lo de abajo las condiciones, que si horas semanales, precio por hora, que si es en oficina o es teletrabajo, en fin. Y por último, de verdad ya me callo, las nóminas. Esto es que me interesa contaroslo. Esa persona se tira un mes trabajando y al final de mes le tienes que pagar. Entonces le tienes que hacer la nómina. ¿Qué tiene la nómina? Porque a mí muchas veces me han comentado compañeros que, y a mí me pasó cuando me llegó la primera nómina, que era como, ¿y esto qué es? ¿Por qué, ¿Por qué dice que me está pagando 600 y me están transfiriendo 550? ¿Esto qué es? Vale. Al pagar una nómina, como os decía antes, cada vez que hay movimiento de dinero hay que pagar impuestos, ¿vale? Entonces, por eso hay veces que se habla del salario bruto y del neto. ¿Y qué es eso? ¿Qué diferencia hay? Bruto es todo lo que la empresa te va a pagar, neto es con lo que tú te vas a quedar, porque tú
tienes responsabilidades fiscales. Tú tienes que pagar IRPF y tú tienes que pagar seguridad social cuando cobras. Entonces, imaginaos esta nómina de aquí. Yo os voy a dar 600 euros, pero tú que estás recibiendo esos 600 euros, tienes que pagar 38 de seguridad social y 12 de IRPF, ¿vale? Entonces, la forma de hacerlo para que todo el mundo que tiene una nómina no tenga que ir a final de mes a la agencia tributaria a pagar, lo que se hace es que yo directamente como empresa no te lo doy, ¿vale? Yo te transfiero 550, pero tú estás cobrando 600 brutos, pero te transfiero 550 y los otros 50 a finales del mes siguiente se los doy a Hacienda en tu nombre, a Hacienda o a la Seguridad Social, ¿vale? Así es como funciona. Luego con esos impuestos, al final vosotros tenéis que hacer, o sea, vosotros, las personas que trabajan, que tienen una nómina privada o pública, tienen que hacer la declaración de la renta al año siguiente, para ver si esos impuestos que tú has pagado a través de mí son los que tenías que haber pagado, tiene que ser más, tiene que ser menos, se calcula en función de unos porcentajes, de tu situación familiar, muchas cosas. Pero bueno, por no enrollarme más. Y luego esos son los impuestos que pagas tú como persona que recibe una nómina. Pero luego yo, como empresa, por ti, tengo que pagar impuestos, que no es que los pagues tú porque yo te los retengo y luego se los doy, sino que son que los pago yo. Es decir, para pagarte a ti un bruto de 600 euros, luego yo, aquí lo tenéis abajo, tengo que pagar de seguridad social por ti 195. Es decir, que a mí pagarte, que a ti te lleguen 550 euros limpios en tu transferencia bancaria, toma, 550 euros, para que tú recibas eso, a mí en total me está costando 600 más 200, 800, ¿vale? ¿Y dónde está la diferencia, esa diferencia? Pues en seguridad social, que va para ti, pues para tu pensión futura si es que tienes, que ya te digo yo, si eres de mi edad, no, pero va para pensiones, tal, el IRPF pues es el grueso de donde sale toda la recaudación que va a los presupuestos generales del Estado, pero bueno, que esos, el resto, la diferencia entre esos 800 y 550 que a ti te llegan son impuestos, impuestos que tengo que pagar yo por pagarte e impuestos que tienes que pagar tú por recibirlo. Y eso es una nómina. Vale, aquí simplemente quería comentar que existen ayudas públicas, como cuando pasas del paro a ser autónomo, cuando te constituyes como empresa, cuando contratas a una persona de manera indefinida, y lo que os quería decir simplemente es que investiguéis, las busquéis, existen, están bien, no contéis con ellas. O sea, a veces las dan, a veces no, es bastante arbitrario. Entonces, no contéis con que las vais a recibir. Contad con que existen y pedidlas, porque no, para eso están. Si cumplís requisitos, pedidlas, pero no contéis con ellas. Por último, los clientes. Bueno, esto lo habréis oído 500 millones de veces. En la carrera os dan una especificación, os dan unos testers y todo funciona muy bien y te dan una nota. Los clientes no son así. El trato con el cliente es una cosa muy complicada, y simplemente para que lo sepáis, no es por desmotivaros, es para que lo sepáis cuando lleguéis. Al cliente lo amas porque te ha contratado durante 2 meses y después le odias profundamente, porque normalmente no saben lo que quieren, si lo saben no saben expresarlo y además, pues como están pagando, como hay dinero de por medio, suelen ser exigentes. No voy a decir más, no os quiero desmotivar, pero esto es así y la mayoría son así, porque somos personas y nos comunicamos mal. Entonces, tenedlo en cuenta, pero no pasa nada, se vive con ello. Y ya está, esto lo que quería decir es que no es sencillo, no quiero desmotivaros, pero que no es algo sencillo, si no lo haría todo el mundo y no todo el mundo lo hace. Es complicado, requiere esfuerzo, requiere dedicación, hacedlo sobre algo que os entusiasme, porque si no os entusiasma vais a acabar hasta las santas pelotas, ¿vale? Hacedlo de algo que os guste, porque si no va a ser un suplicio, porque ya veis que hay que hacer muchas cosas que no son solo lo que tú quieres hacer, no es solo hacer programitas informáticos, hay un montón de administración por detrás y es un peñazo. Y eso, que no es fácil, ni con la administración ni con tus clientes. Entonces, si vais a hacerlo, hacedlo de algo que os guste. No lo hagáis porque se gana más o menos, porque tampoco te tiene por qué ir bien. Hacedlo porque sea algo que os guste y os llene. Y sed conscientes de que vais a tener que hacer sacrificios. No significa que no tengas novia, ni amigos, ni familia, ni que no salgas los sábados. No significa eso. Pero seguramente, y hasta que no consigas organizarte bien, y lo mismo pasa en años, me lo decía mi abuela, que mi abuelo tenía un negocio de muebles y cuando le dije que iba a montar una empresa me dijo, pero hijo, es que un negocio es muy esclavo. Y yo dije, no, hombre, depende de cómo te lo montes. Sí, depende de cómo te lo montes. Pero no es fácil, ¿vale? No vamos a pasar a ser, a no ser que seamos una improbabilidad estadística, no vamos a ser Zuckerberg dentro de 2 años, ¿vale? Entonces requiere sacrificios. No os desmotivéis, esto, emprender mola mucho. Darle trabajo a una persona, contratar a alguien, ver cómo tu empresa crece, es la leche. Es increíble, es una sensación increíble.
pero requiere esfuerzo y requiere sacrificios. Simplemente que lo tengáis en cuenta. Y ya está, eso es todo lo que iba a contar. Perdonadme que me he pasado 8 minutos, soy muy pesado. Aquí tenéis mis datos de contacto por si alguien me quiere escribir o me quiere preguntar algo más. Diría que si hay dudas, no tengo ningún inconveniente en contestar todas las dudas que tengáis, pero no sé cómo vamos de hora. Yo ya me he pasado 8 minutos. Eh, si os parece bien, si alguien tiene alguna duda, vamos a dedicarle pues hasta -10, 5 minutillos. Si luego queréis más, pues contactadme, sentiros libres de contactarme por email o por Telegram. Y luego doy paso a Alejandro para que os presente el capítulo del IEQ. ¿Qué problema hay con el Santander? Pues que... O sea, es que yo estoy acostumbrado a trabajar con ING, que ni siquiera he ido a sus oficinas a firmar el contrato. Vino un tío a mi puerta, lo firmé y se lo llevó. Y no he pisado sus oficinas nunca jamás. No he tenido ningún problema. Con el Santander, en el primer mes tuve que ir 6 veces y luego cada mes me toca ir 1 o 2 veces pues porque les falla la aplicación, porque no funciona bien, porque me falta una opción, porque me van a empezar a cobrar más no sé de dónde. Me lo dice el estómago, no te sé decir, bueno, llamas por teléfono y no te hacen ni puñetero caso. Ese es mi problema con el Santander. A ver, yo trabajo con el Santander, pues. Estupendo. Que ING bien, vale, guay. Vale, a ver. ¿Te fue muy complicado compaginar la carrera con emprender? Sí, bastante. Y de hecho he tenido una suerte increíble. Yo ahora mismo me queda la segunda mitad de cuarto. Solo me queda el TFG porque me he metido en el primer cuatrimestre todas las asignaturas optativas que he podido y más. Y el volumen de la empresa, aunque la puse hace 2 años en segundo de carrera, ha ido creciendo. Y ha ido creciendo según yo he ido teniendo más tiempo. Es decir, yo ahora mismo, en el punto de mi vida como estoy con la empresa, tengo que meterme 6 asignaturas y exploto. ¿Vale? Y entonces he tenido mucha suerte con el timing de que la empresa ha ido creciendo, he sido capaz de contratar a gente a tiempo que me ayude, tengo un equipo, somos ahora mismo 6 personas y mi equipo es increíble, y además me he ido liberando de cosas de la universidad. Este año con la pandemia sé que es una putada, ¿no? Pero para mí, tener las clases online, caerme ahí de allá atrás de la cama aquí al escritorio y luego terminar y hacer así al tabulador y ponerme a trabajar ha sido maravilloso. Entonces las circunstancias para mí han sido las adecuadas para poder ir dedicándole cada vez más tiempo a la empresa. ¿Ha sido difícil? Sí. Varias noches sin dormir y mucho sudor, esfuerzo y lágrimas. Pero ya os digo que yo estoy encantadísimo con ello. Santander Sponsor left the chat. No sé si te he contestado, no sé si es Santiago o Rodrigo, no sé si pone aquí Santiago, eres Santiago. Vale, no sé si tenéis alguna dudilla más. ¿Cuál fue la inversión inicial aproximadamente? Es una cosa que no he comentado porque no me daba tiempo, pero son los 3.000 euros que tú metes a la sociedad, que son para la sociedad. En mi caso somos 2 socios fundadores, entonces 1.500 yo, 1.500 el otro. Que no es que los pierdas, sino que se quedan en la sociedad y están ahí para que tú los uses en nóminas, en lo que sea. Luego, más o menos unos 300 euros que estaban desglosados en las otras diapositivas, pues de gastos de notaría, el alta en no sé qué sitio, el certificado digital, unos 300 euros. Y a partir de ahí, en mi caso, que es raro, nada más. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos suerte del sector en el que estamos, de la informática, y es que muchas veces la inversión que necesitas no es monetaria. Como mucho te dije comprar un ordenador y seguramente ya lo tengas. La inversión que tienes que hacer es de tiempo, esfuerzo y conocimiento. ¿Sabes? Si tú quieres hacer una... Depende, si quieres hacer una macroaplicación que sacar al mercado a ver quién la compra, pues lo mismo si necesitas invertir en pagar a gente para que haga la aplicación y luego a ver si funciona. Pero si tú vas a hacer un producto para un cliente en concreto, la inversión que necesitas es prácticamente nula. Es tú ser capaz de hacer esa aplicación y dedicarle tiempo. Es cierto que eso es una inversión de tiempo. Ese tiempo que estás dedicando a eso no estás trabajando en otro sitio en el que estarías cobrando, ¿vale? Pero para empezar, partes con cero. Los 300 euros de gastos, de gastos en distintas cosas administrativas. En mi caso, no más. Depende del sector, pues eso, si te vas a poner a construir casas, pues tendrás que comprar un camión, un remolque, una excavadora. Eso es carísimo. Por eso hay muchas veces veréis plataformas de aceleradoras de startups y no sé qué, lo que hacen, invierten. ¿Por qué? Porque muchas empresas necesitan invertir mucho capital para sacar un producto y luego ver si funciona. Pero nosotros en el tema de informática tenemos esa ventaja de que
puedes hacerlo casi sin inversión, solo con esto, ¿sabes? Vale, a ver, muchas veces no necesitamos locales inmobiliarios, exactamente. ¿Cuál fue la inversión inicial? ¿Aprendiste a programar por tu cuenta, no? Sí, yo aprendí hace, a ver, con 10 años, pero no, quiero decir, no, sabía una mierda, pues no tenía ni internet, tenía un libro de Dreamweaver, que era un programa de Adobe para hacer páginas web. Y aprendí 4 cosas, me moló, luego pasé a hacer programas en Access, eh, no sé qué hice. Después aprendí Java, llegué a la carrera y luego he aprendido infinitamente más. Cuando más he aprendido son estos 2 últimos años, porque he estado trabajando a tope en ello. Pero sí, aprendí hace bastante tiempo. De hecho, yo entré en ingeniería informática porque ya sabía que la informática me gustaba muchísimo. Y por eso entré en esta carrera. A ver, ¿qué más cosas? A la hora de invertir los 3.000 euros en la sociedad, ¿recomiendas poner, por ejemplo, ordenadores o impresoras a nombre de la sociedad o directamente en dinero? No, no, es que no puedes. Bueno, me pillas aquí que no lo sé. Es posible que sí que puedas decir, venga, un ordenador por valor de 1.000 euros y una mesa por valor de 500 euros. Es posible que con eso cuente como capital social que aportas. No lo sé, sinceramente, lo siento. Eh, es que algo me suena, pero entonces me pregunto que por qué no lo hice yo. Entonces no lo sé, no te sé contestar, pero es posible que se pueda hacer, pero no sé, lo siento, no te sé decir qué ventajas tiene una cosa o la otra. Ah, a ver, directamente el dinero va al balance, no tienes que invertir si no quieres. No tienes que invertirlo si no quieres, correcto. O sea, lo de meter el dinero es que existe la opción de que tú metes los 3.000 euros y no te lo gastas en nada. Están ahí y ya está, pero tienen que estar. Eh, Hay algunos tipos de negocios que tienen unas barreras de entrada muy grandes, es correcto. Incluso en el sector de la informática también. Si te quieres montar en la competencia de Google, pues seguramente necesites una inversión de la hostia de varios años currando sin recibir ni un duro. O sea, sin recibir ni un duro, no, que te venga capital externo de una aceleradora o un fondo de inversión que invierta en ti porque tu proyecto le gusta y te tires 2 años desarrollando con dinero que no viene de un cliente, sino de un fondo de inversión, y a los 2 años sacas el producto ¿y qué pasa? Y o triunfas o fracasas, no se sabe. En nuestro sector también pasa, ¿eh? Y la mayoría no sé si la mayoría, pero muchas empresas de nuestro sector funcionan así. Pero también existe la otra opción. Tiene un barrera. Sí, el de Uber, por ejemplo. Hay algunos tipos de negocio que tienen barreras de entrada muy grandes. Sí, el de Uber, por ejemplo. Bueno, pues sí, pues comprarse todos los coches. Aunque creo que Uber no. Los coches creo que son de los trabajadores. No tengo ni idea. Y en temas de adquisición de clientes, ¿cómo fueron los primeros? Pues lo que os comentaba, clientes en confianza. Al final, los primeros clientes fue pues gente que yo conocía, otras empresas con las que había trabajado un familiar hace años, pues que necesitaban actualizar sus sistemas informáticos y entonces, venga, te lo hacemos nosotros. Y antes de emitir la primera factura, consolidé la sociedad y empezamos a facturar. Y luego de ahí, pues es ir pillando ritmo. Al final, pues del boca a boca por ejemplo, una de las empresas que nosotros tenemos es una instaladora de seguridad. Y entonces van al lugar de sus clientes con nuestra aplicación en el móvil y hacen el mantenimiento de seguridad en el móvil. Algún cliente nos ha contactado diciendo, oye, ¿y esa aplicación de dónde ha salido? Llámame. Luego también pues de conocidos, al final puedes hacer una inversión muy grande en marketing digital, en anunciarte en YouTube y demás, que no está mal, pero también el boca a boca de un cliente a otro, eso funciona bastante bien. Inmovilizado material, sí, esos son esos términos de contabilidad que a mí no me gustan porque no me entero. Respuesta táctica, no sé a qué respuesta era eso. Hay que hacer más charlas de este estilo que están muy bien, te lo agradezco. ¿Qué hace tu empresa? Espérate, que me quedan 3 preguntas, las leo y contesto. Si no tienes familiares con empresas, toca ir de puerta en puerta. Pues también, yo qué sé, o sea, al final necesidades, el humano cada vez es más complejo y tiene más necesidades hay infinitas. No digo que sea fácil encontrarlas y mucho menos hacer un producto que se adecue a esas necesidades. No es fácil tener un modelo. Rubén, Dime. perdona que te corte, que quedan como 5 minutos para 5. Así que vale. si quieres, pues voy introduciendo ya las cosas. Vale, dame un segundillo, me quedan 2 preguntas. ¿Tienes algún certificado de TI? No, el de Cisco que me he sacado en la asignatura de este año y no me lo he sacado todavía. Pero no tengo ningún certificado en TI.
¿Qué hace mi empresa? Pues mira, tienes ahí la página web, si quieres entras y lo miras, pero desarrollo web adaptado a empresas. No penséis en páginas web, sino en aplicaciones con las que esas empresas gestionan todo su negocio. Desde cobrar a los clientes, facturar, organizarse internamente, no me da tiempo a contar más. La verdad es que te podían invitar todas las semanas. Gracias, Víctor. Y Sergio, sí, no sé a qué dice sí. Esta charla ha sido muy amena e interesante. Mi enhorabuena, gracias, Santiago. Y vale, pues de momento lo dejamos aquí. Si alguien tiene alguna duda o si queréis hablar en otro momento, me escribís. Aquí tenéis mis vías de comunicación, el email personal, el del trabajo y el Telegram. Y ahora os dejo con Alejandro Cuadrón, que es el presidente del IE Cubo ETA Capanú, el capítulo de la Politécnica, que es la asociación de la cual soy vicepresidente, para que os introduzca un poco qué tiene que ver esta charla con el IE Cubo y que os cuente qué es lo que hacemos en la asociación. No veo todo lo que estáis poniendo porque escribir mucho. Gracias a todos. Pues muchas gracias, Rubén, y gracias a todos por acudir a la presentación. La verdad es que la charla de Rubén ha sido súper amena. Y yo solo tengo la webcam porque va a ser muy breve esto, para más o menos que veáis cuenta que va el asunto. Y pues bueno, yo soy Alejandro, como ha comentado Rubén, el presidente del capítulo del UPM, el capítulo Nueta. Y pues brevemente introducir qué somos y por qué estamos aquí. Nosotros no hace tanto que estábamos en vuestro lugar, claro que todos en el salón de actores sin mascarilla. Éramos tantos que algunos estaban en las puertas de pie, intentando enterarse amontonados, por supuesto sin distancia de seguridad. En mi caso eso fue el año pasado, solo tengo un año más que vosotros, y en el caso de Rubén hace 2. Y no sé para él, pero para mí era impensable concebir que llegase una pandemia e incluso cuando empezaba a llegar fue imposible ver cómo iba a cambiarnos a todos la vida. Sin embargo, eso no fue lo único que nos llegó por sorpresa. También fue la idea de crear un capítulo coordinado por el HKN en el IECubo, que es una sociedad de honor cuyos principios se basan en la excelencia, la actitud y el carácter del IECubo. Estoy seguro del que habéis oído hablar en la carrera. Y todo esto con el objetivo de explorar ideas, no solo técnicas, sino también de emprendimiento a nivel global con otros capítulos de otras universidades. Por ejemplo, recientemente hemos estado en contacto con el Politécnico de Torino, con la Universidad de Waseda en Tokio. Y en los próximos años planeamos desarrollar proyectos conjuntamente con ellos, como presentarnos a concursos internacionales combinando el talento de las universidades o simplemente realizar charlas informales entre los diversos capítulos para conocernos mejor entre nosotros y compartir las diferentes culturas de cada país. La verdad, hemos hecho varias ya y están bastante bien. Aportan una pincelada muy diferente a la universidad. Actualmente somos tan solo 20 estudiantes y estamos organizando charlas desde las principales diferencias en cada lenguaje de programación hasta algunas relacionadas con las finanzas personales o la bolsa. También hay relacionadas con el emprendimiento, como esta que acaba de hacer Rubén, y habrá muchas más porque están súper bien y creemos que hay un agujero en la universidad que hace falta que cubramos nosotros para aportaros a vosotros toda la información en este aspecto. Además, no nos centramos solo en la parte técnica o en la parte de la empresa, sino en todo el conjunto, ya que creemos que así es como se va a llegar al éxito y es como verdaderamente se forman los buenos profesionales. Bueno, como ha dicho Rubén, no todo es técnica, no todo es ejecutas el tester que te dan en sistemas operativos y pum, tienes un 10, un 9. No, no es así. Hay que tratar con clientes y como eso, en ese aspecto, personas como Rubén nos pueden aportar un montón a todos nosotros. Por último, también creemos que a la universidad le falta un sitio donde poder aprender, emprender y crecer, cada uno siguiendo sus propios proyectos. Por ahora tenemos menos de un año y estamos empezando, pero nos gustaría poder servir de lanzadera de ideas, tu sitio donde puedas crecer, tu sitio en la universidad donde poder desarrollar algo que te diferencie del resto y tú, junto con un puñado de amigos, crear algo grande. Así surgió Google y así surgieron muchas otras tecnológicas y quizás te conviertas en alguien así de grande. Es cierto que lleva mucho sacrificio, como ha dicho Rubén, pero en general yo creo que merece la pena, al igual que Rubén. Y bueno, es súper cortito esto. Yo espero que os haya gustado sobre todo la charla de Rubén y os anime a seguir creciendo cada vez más y más hasta alcanzar el éxito que cada uno merece. Habrá muchas más charlas de este estilo porque merecen la pena. Verdaderamente son muy diferentes y merecen totalmente toda la pena. Así que muchas gracias por estar ahí a todos y especialmente también a Rubén por darlas. Hasta luego y bueno, pues aquí cerramos nuestra parte. Si hay alguna pregunta, la pasaré a responder ahora, aunque súper brevemente, porque casi no queda tiempo.
Ok, pues muchas gracias a todos. Hasta luego.